Según el diccionario de la lengua española, un automóvil es un objeto que se mueve por sí mismo. Se dice principalmente de los vehículos que pueden ser guiados para marchar por una vía ordinaria, sin necesidad de carriles, y llevan un motor, generalmente de explosión, que los pone en movimiento. Conducir, siguiendo con lo que establece la Real Academia, es llevar o transportar de una parte a otra. La brisa es un viento suave, el Sol es una estrella luminosa centro de nuestro sistema planetario y el placer, esa sensación agradable producida por la realización de algo que gusta o complace. Todos estos términos son una excusa, un mero punto de partida. El Mercedes SL, sin embargo, es difícil de definir. Quizá falten palabras. Soberbio, en todo caso, es también aquello grandioso o magnífico. La década de los 60 del pasado siglo se ha escrito en los libros de historia como la de los años del frío telón de acero, la carrera espacial, la cultura del ocio y el pacifismo. Sería también testigo del milagro económico alemán. El final de ese decenio transcurría mientras los ingenieros y los diseñadores de Daimler-Benz llevaban a cabo el desarrollo de un vehículo muy especial. Un coupé de 8 cilindros que se asomaba a las páginas de la prensa especializada a comienzos de 1970 en sus intensas fases de pruebas y que ocultaba buena parte de lo que serían sus señas de identidad. 2 años antes, tras intensas discusiones, se abandonaba la idea de que el futuro Mercedes SL contase con una carrocería tipo Targa, con la parte central del techo extraíble, con la que sería más sencillo cumplir las exigentes normativas norteamericanas en materia de seguridad. De este modo, la denominación interna de este descubierto con capota dura adoptaba por primera vez la letra R de Roadster, precediendo al número de la serie, que sería 107. El R107 se presentaba ante los medios como Mercedes 350 SL en el circuito alemán de Hockenheim a mediados de abril de 1971, tras 8 años de desarrollo. No suponía una ruptura respecto a las líneas conocidas en los SL a los que venía a reemplazar, los célebres Pagoda o W113. La prensa internacional resalta sus elegantes formas continuistas, pero el recién llegado no supone el impacto que era de esperar. Quizá el que había causado el 300 SL, el alas de gaviota, con el que los alemanes habían sorprendido al mundo hacía algo más de 15 años. La Autojournal reprocha la falta de personalidad en las formas del nuevo deportivo y, según publica, parece que su fabricante se haya quedado corto de estilistas. Cuatro Ruedas califica su aspecto de bastante pesado al compararlo con el de su antecesor, al cual su redactor no quiere llamar viejo, porque parece textualmente tan joven que el nuevo SL podría ser su padre. El piloto, ingeniero y periodista Paul Frère escribirá: en los experimentales C111, con motores rotativos dispuestos en posición central, Daimler-Benz mostró lo que es capaz de ofrecer. Después de esto, hubiera esperado más en muchas áreas. En este deportivo tradicional, la cintura de su carrocería será algo más alta que la de su predecesor, y en ella se ponía énfasis en los elementos de diseño horizontal. Obviamente, los asistentes a su puesta de largo no alcanzan a imaginar que los trazos del recién llegado inauguraban un nuevo código estilístico en Mercedes, que estaría vigente 2 décadas. El 350 SL es el primer turismo del fabricante, cuyas ópticas rectangulares se sitúan en posición apaisada, a ambos lados de una calandra apenas modificada. También serán primicia en la marca los intermitentes, que se prolongarán por las aletas para favorecer su correcta visión lateral. Si para algunos su aspecto no maravillaba, lo que resulta incuestionable es que el primer SL con motor V8 sería un coche más refinado, más rápido y sobre todo mucho más seguro. Contrariamente a lo que se ha publicado en algunos medios, las nuevas ideas del inventor del automóvil no llegarían a verse en el Salón de Ginebra celebrado en el mes de marzo de ese año 71, y en el que la estrella de más brillo sería el prototipo Countach de Lamborghini, cuya carrocería llevaba la firma del mago Bertone. 10 días después de su presentación dinámica, el Mercedes 350 SL se dará a conocer entre el público en el Salón Internacional del Automóvil de Barcelona, celebrado a partir del 24 de abril.
Entre los asistentes al recinto de Montjuic se encuentran los príncipes de España. El actual rey emérito aparece inmortalizado en motor mundial, con un gesto de asombro que nos puede dar una idea de lo que suponía entonces tal novedad. Junto a esta estrella llegada de otro cielo, en el mismo certamen se presentaban para el mercado nacional el renovado Doge 3700, el Alpine A110 1300, el SEAT 124D, el Citroën C8 familiar o los minivan que serían comercializados por Audi. Como anécdota, en la muestra catalana, el 350 SL obtendría el galardón del concurso de elegancia, al vencer a participantes tan seductores como el Dino Ferrari o el Rolls-Royce Silver Shadow. Cabe preguntarse qué suponía Mercedes en España en el momento de la presentación, hace 50 años, de su último Gran Turismo de 200 caballos. Por una parte, la más conocida, el artífice de inalcanzables sueños en forma de carísimos automóviles, que se veían con cuentagotas por nuestras calles. Por otra, el productor nacional de motores diésel y vehículos industriales ligeros, actividades desarrolladas entonces por la sociedad hispalsa. El 350 SL es más que un coche deportivo, afirmaba la casa alemana en los documentos que entregaba a sus concesionarios. Representa la síntesis de todas las cualidades que puede tener hoy un automóvil. Por si eso no lograba convencernos, Mercedes nos recordaba que no había mejor estrella bajo la que uno pudiese conducir. En la nueva década de la seguridad y del control de las emisiones contaminantes, ofrecía al menos 50 mejoras evidentes respecto a su antecesor de 6 cilindros. El techo rígido mantendrá la curvatura característica de este, pero en el recién llegado los pilares del parabrisas se ven reforzados en un 50%, sin que ello suponga un aumento en sus dimensiones. Esto era posible gracias al empleo en el cálculo de la carrocería de un nuevo método denominado ESEM, con el que los ingenieros estarán ayudados por computadoras. A pesar de ello, su peso, de 1.545 kilos, resulta algo elevado, ya que para el último de los Pagoda, el 280 SL, se habían declarado 1.360. Era el precio de la seguridad. Una vez en el habitáculo, se confirmaba el salto de gigante que se daba con el nuevo modelo, respecto al ofrecido hasta entonces por la casa de Stuttgart en cualquiera de sus vehículos. Destaca la masiva presencia de materiales plásticos, la distribución de los mandos atendiendo a criterios ergonómicos y el volante de seguridad de 4 radios recubierto de espuma de poliuretano, similar al que habían equipado los prototipos C111. Si nuevos eran la carrocería y el habitáculo, los elementos mecánicos más importantes del R107 habían sido ensayados convenientemente en otros modelos del fabricante, siempre reacio a presentar todas las novedades al mismo tiempo. Del V8 de 3,5 litros, con distribución monoárbol e inyección electrónica, se habían fabricado unas 10.000 unidades, cuando comienza a instalarse en el SL. Según declaraban los germanos, esta maravilla técnica era capaz de impulsar al 107 hasta 210 km/h, siempre que se circulase con el techo duro y con el cambio manual de 4 velocidades ofrecido de serie. Más del 70% de los Pagodas entregados en el año 70 salían de las cadenas de Sindelfingen con la opción de cambio automático, suficiente razón para que en el 350 SL se ofreciese este extra. Como opcional era también el hardtop o techo duro, los asientos posteriores para niños, el teléfono, el acondicionador de aire, los reposacabezas o las anacrónicas ruedas de banda blanca. No hay que olvidar que todavía estamos en 1971. En ese año, ser rival de un Mercedes 350 SL no era tarea fácil. Entre otras cosas, porque en la producción europea no había un descapotable que contase además con techo duro, que pudiese hacerle sombra. Alfa Romeo fabricaba el Montreal, BMW disponía del CS con 3 litros, Citroën podía ofrecer el SM, tanto Fiat como Ferrari nos tentarían con sus Dino, Jaguar estrenaba por esos días el motor V12 en su C-Type y Porsche comercializaba sus 911 en carrocería cerrada o con el techo Targa. Mercedes también había pensado en aquellos clientes que, además de considerar lógico contar con una reserva de potencia a 170 km/h, precisaban de mayor espacio, pero no querían renunciar al estilo deportivo y al mismo tiempo burgués del SL.
Así, en el Salón de París, celebrado en el otoño de ese año 71, los alemanes exhibían el 350 SLC, conocido internamente como C107, en el que la C significaba coupé. Para albergar con comodidad a 4 adultos, la distancia entre ejes se incrementaba en nada menos que 36 centímetros. El SLC, en el que nos detendremos en otra ocasión, conservaría las líneas maestras del Roadster, aunque su techo inmóvil pasaría a ser completamente plano. Aquellos afortunados que necesitasen un SL con un plus de potencia estarían también de suerte. En el Salón de Ginebra, celebrado en marzo de 1973, Mercedes mostraba 4 modelos diferentes con un motor de 4,5 litros, derivado del V8 que montaba el 350. 2 berlinas, el Coupé SLC y el 450 SL. El propulsor, conocido ya en el mercado norteamericano, rendirá ahora 225 caballos en todos ellos y estará asociado exclusivamente a una transmisión automática de 3 velocidades, que el 350 empleaba desde el año anterior. Los automóviles deportivos más civilizados del mundo, como se refería a ello su constructor, no serían ajenos tampoco a las circunstancias económicas derivadas de la crisis petrolífera que estallaba ese otoño de 1973. En julio del año 74, la familia R107 se ampliaba, con la aparición del 280 SL de 185 caballos. Estaría dotado del motor de 6 cilindros en línea con doble árbol en culata y 2,8 litros, estrenado a comienzos de la década en los Mercedes más populares o /8. Sería reconocible por sus neumáticos, más estrechos que los que equipaban los 350 y 450 de 8 cilindros. En los siguientes años, y hasta la llegada de la década de los 80, no habrá más novedades de importancia, y las modificaciones que se llevan a cabo son de escasa entidad, afectando principalmente a los motores y a la dotación interior. Entre finales del año 75 y comienzos del 76, los sistemas de inyección de combustible de los 3 motores se reemplazan para adecuarlos a las normativas de emisiones contaminantes, perdiéndose en la operación algún que otro caballo, que solo el 6 cilindros recuperará más tarde. De este modo, los equipos Bosch D-Jectronic serían abandonados en favor del K-Jectronic, de nuevo desarrollo y control mecánico. Con el transcurso del tiempo, el equipamiento ofrecido de manera opcional se enriquece, primero con la introducción de los asientos calefactables y más adelante con la incorporación del costoso Tempomat, un dispositivo de control de la velocidad de crucero, combinado con la transmisión automática y con el que además se ahorraba combustible según el fabricante. Las novedades serían mucho más significativas a partir de 1980. En el Salón de Ginebra, Mercedes-Benz presentaba sus SL, convenientemente puestos al día para hacer frente a la segunda crisis energética. Lo más relevante de esta actualización sería la incorporación de unos modernos propulsores de 8 cilindros de aleación ligera, más livianos que los ya conocidos con el bloque de fundición y empleados en el W126, la flamante clase S aparecida hacía unos meses. El 350 SL sería reemplazado por un nuevo 380, que entregaría 218 caballos y para el que se anunciarían 215 km/h de velocidad punta. El 500 SL sustituirá al 450 y estaría equipado con el propulsor de 5 litros que se había estrenado en los SLC y que rendirá 240 caballos. El único motor que no recibiría modificaciones sería el 6 cilindros, que adoptaría una transmisión manual de 5 velocidades como equipo básico. El cambio automático de 3 relaciones sería sustituido por otro de 4, por lo que las mayores potencias de los V8 se aprovecharían todavía más. En el habitáculo, el volante perdía sus originales estrías al adoptarse el de las berlinas S, de las que también se tomaría el indicador instantáneo del consumo de gasolina, situado en el cuadrante izquierdo de la instrumentación. Desde el exterior, los nuevos modelos eran casi indistinguibles de los anteriores, de no ser por un spoiler en el frontal situado bajo la entrada de aire, que favorecía la aerodinámica y aumentaba la estabilidad a altas velocidades. Las 3 versiones tendrán ahora un capó de aleación ligera y en el caso del 500 recibiría también una tapa del maletero del mismo material, coronada con un alerón de plástico negro, como el SLC con su mismo motor.
A partir de entonces, el sistema antibloqueo de frenos ABS será ofrecido como un extra en cualquiera de las tres motorizaciones, mientras que el techo rígido se incluirá en la dotación de serie. En otoño de 1981, tras su paso por el Salón de Frankfurt, ambos V8 fueron completamente rediseñados bajo el programa Mercedes-Benz Energy Concept, con objeto de reducir los consumos y las emisiones contaminantes. Se habían fabricado más de 100.000 unidades de esta privilegiada serie, cuando sus derivados coupés o SLC desaparecen de los catálogos del constructor. El 3,8 litros modificado, ahora con 204 caballos, contará con una cilindrada ligeramente mayor, mientras que en el 500 SL la potencia cae hasta los 231, eso sí, desarrollados a tan solo 4.750 revoluciones por minuto. En el interior los cambios serán mucho menores. Se modernizan las botoneras centrales y se incorpora a petición del cliente un nuevo automatismo de climatización electrónico denominado Heizmatic, que mantiene constante la temperatura en cualquier circunstancia y que contará con regulación independiente para el conductor y el pasajero. La seguridad pasiva se incrementaba a partir de principios del año 82, con la posibilidad de instalar el airbag para el conductor, un salvavidas que venía acompañado de los cinturones de seguridad con tensores automáticos. Había transcurrido más de una década desde los lejanos días de Hockenheim y Barcelona, y nuestro delicioso Roadster se había ganado a pulso ser ya una leyenda, pero una leyenda viva, a la que la casa Stuttgarda otorgaría una fructífera segunda juventud. Para seguir en la cumbre, la familia SL sería profundamente revisada. Estas mejoras se darían a conocer en la Feria de Frankfurt en septiembre de 1985, junto con las renovadas clase S y SEC. El lavado de cara sería muy discreto, reconocible tan solo por el deflector de aire en la parte frontal inferior y por las llantas de aluminio de 15 pulgadas de diámetro, ofrecidas ahora de serie, que reemplazaban a las de 14. Mercedes haría hincapié nuevamente en una gama de motores totalmente reestructurada. Todos ellos estarían disponibles en dos versiones, una dotada de convertidor catalítico y otra preparada para recibirlo posteriormente, cuando estuviese garantizado el suministro de gasolina sin plomo. El motor del 280 es reemplazado en el 300 SL por otros 6 cilindros pero monoárbol, con 3 litros de cilindrada y 188 caballos, aparecido por primera vez en la serie W124. Una nueva incorporación a la gama sería el 420 SL, que daría el relevo al 380 y entregaría la misma potencia que este en su versión primitiva, 218 elásticos caballos. El motor de 5 litros también sería actualizado. Contaría, como los anteriores, con un sistema de inyección de mando mecánico electrónico, ascendiendo su caballería a 245 percherones. Por su parte, la caja de cambios automática dispondrá de 2 programas de funcionamiento, económico y deportivo. Lo más destacado dentro de este habitáculo, en el que parecía haberse detenido el tiempo, sería, previo pago, un computador de viaje que relegaba el cuentarevoluciones a la esfera izquierda y el indicador de la temperatura exterior, situado en la posición que ocupaba originariamente el reloj horario. Para los mercados norteamericano, australiano y japonés, los germanos desarrollarían una variante denominada 560 SL, en la que el V8 alcanzaba los 5,6 litros, pero debido al lastre del sistema de control de emisiones, su poderío quedaba por debajo de los 230 caballos. La producción del R107 finalizaba en agosto de 1989, tras casi 240.000 unidades fabricadas. 18 años en las líneas de montaje, una mayoría de edad que lo convertía en uno de los turismos más longevos en la dilatada historia de Mercedes. Otro SL, bautizado como R129, comenzaba a llamar a las puertas de la eternidad.